tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis. Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos sobre la crisis inmobiliaria y de la vivienda de alquiler en México, un tema muy actual y que seguramente usted se ha dado cuenta por el incremento tanto de los costos de casas habitaciones nuevas, departamentos y también lo que han incrementado las rentas de departamentos y casas habitación en Jalisco, en zona metropolitana y por supuesto en el país. Para ello hemos invitado al doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, él es coordinador del Observatorio de Desigualdades del CUCH. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, un gusto siempre platicar en este programa contigo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina tiene diversos estudios, análisis realizados, además de que escribe en diversos diarios nacionales sobre temas relacionados, en este caso, con el de la vivienda, pero también temas que tienen que ver con las desigualdades que hay en el país. Y en esta ocasión pues hablaremos de este tema que ya mencioné, crisis inmobiliaria y de la vivienda de alquiler en México. Doctor, los precios de la vivienda en México, nueva de alquiler, registran pues porcentajes de incremento año tras año, muy por encima de los niveles de inflación incluso y muy por encima de lo que están incrementando los salarios en el país. ¿Qué pasa con este tema? Que tú has estudiado mucho, doctor, platícanos sobre este asunto, sobre todo en Jalisco, y bueno, ahorita platicaré yo y daré de varios ejemplos que he visto en zona metropolitana. Claro que sí, me parece justo que es muy interesante empezar por ese lado, porque en realidad desde una perspectiva supuesta de, digamos, de un equilibrio del mercado y del libre mercado, donde al final de cuentas la oferta se está moviendo de alguna manera conforme a la demanda o llega a algún equilibrio en cuanto a los precios, lo que ha pasado en el mercado inmobiliario es muy extraño en ese sentido del libre mercado, porque por un lado lo que está pasando es que los precios de las viviendas están aumentando, aun cuando incluso la demanda puede haber bajado por esas mismas viviendas, lo cual sería un poco raro desde esa perspectiva de equilibrio de mercado. Y además también es raro que los precios de las viviendas siguen subiendo aceleradamente durante los últimos años en México. Un ejemplo es justo estos datos de que a nivel nacional básicamente se han aumentado cerca más de 250% los precios, todavía sin quitar la inflación. Luego de quitar la inflación es un aumento cercano al 60-70%, pero este aumento de los precios de las viviendas no va acompañado por un aumento en, por ejemplo, los salarios, ¿no? Que eso sería algo entendible. Aumenta los salarios, las personas pueden pagar más y pues están aumentando los precios de las viviendas. Al revés, lo que pasa es que mientras los precios siguen subiendo cada vez más, pues los salarios van bajando. Depende si lo vemos a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, a nivel zona metropolitana de Guadalajara, pero al final de cuentas los salarios se han deteriorado a partir digamos, de que no aumentan tan alto como la inflación, mientras que las viviendas van aumentando mucho más aceleradamente que la inflación. Entonces, la pregunta es, si digamos los salarios de los trabajadores son realmente menos capaces de poder comprar estas viviendas, entonces ¿quién está realmente empujando esa oferta de la vivienda que sigue aumentando en sus precios y que además cada vez está más concentrada en viviendas de alto valor? Porque también ese es un tema importante. Sí, por supuesto. Y bueno, doctor, de hecho, quiero que comentemos, además de que ya diste una explicación sobre este asunto, pero del próximo libro que vas a sacar, que se llama Pobres porque quieren, 7 mitos de la desigualdad y la meritocracia. Y en este libro, pues más o menos me mandaste ya algo, leí algunas partes y señala algunos temas. Los jóvenes prefieren no tener viviendas, dicen, ¿no? Y luego, entre las distintas formas que adopta el mito de que es simplemente una cuestión de preferencias el que los jóvenes millennials no compran casa, una muy común es que no quieren salir de casa de sus padres. Y de hecho un reportaje en México también señalaba que 6 de cada 10 jóvenes no tienen prisa por empezar una vida adulta como la de sus padres. Bueno, esto es tan solo un mito, en realidad sí quieren, pero no pueden comprarla. Sí, y que es muy importante verlo tal vez a través de ese lado de los mitos, justo porque son narrativas que de alguna manera legitiman que esté pasando lo que está pasando. Claro. Entonces, claramente justo hay otro muy popular y que tiene años, incluso en países de habla inglesa, de habla en inglés, donde mencionan que los jóvenes ahora no pueden comprar una vivienda porque consumen mucho café de Starbucks. Entonces, dicen que como pagan un café de Starbucks diario, que por eso no alcanzan a ahorrar para
poder comprar una vivienda. Y bueno, cuando uno se pone a comparar simplemente cuánto cuestan las viviendas promedio en México con el costo de un café de Starbucks, pues resulta que tendrías que ahorrar décadas de ese café de Starbucks para poder pagar, aunque sea el enganche de una vivienda, ¿no? Pero es importante justo cómo se mueven mucho estas ideas de que los jóvenes prefieren no tener vivienda, que prefieren otro tipo de consumos, vacaciones, conciertos, cafés, en lugar de vivienda, de que prefieren el co-living, también esa es una nueva que dicen que les gusta vivir entre muchas personas, habitar en una sola vivienda, cuando en realidad pues más que les gusta es que es la única manera para muchas personas, muchos jóvenes, de poder salir de casa de sus padres pues compartiendo renta o el alquiler junto con otras personas. Y lo que decías, la última es pues más bien simplemente no se independizan en el sentido de poder salir de casa de los padres. Todo ese tipo de mitos o de ideas, de narrativas, pues al final de cuentas justo legitiman una idea de que pues no, el gobierno no tiene necesariamente que hacer algo al respecto de controlar o regular el mercado de la vivienda, sino que más bien es un tema de cambios en las preferencias de los consumidores, el que está haciendo que pues cada vez más jóvenes, digamos menos jóvenes, sean propietarios de una vivienda, que es lo más usual en México, o que puedan alquilar una vivienda de forma independiente, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, un tema también, bueno, y la pregunta es si habrá mercado para todo eso, porque obviamente tú ves las construcciones que se realizan en distintas zonas. Antes eran zonas, ahora hasta en la periferia están construyendo edificios departamentales, ¿no? Y tú dices, ¿habrá mercado para todo? Porque los costos son muy altos y los salarios, como ya mencionamos, pues van a la baja. Sí, van a la baja y justo el tema es ese, si habrá mercado para todo, y es bien interesante porque al mismo tiempo conviven dos cosas o dos procesos. Uno, donde hay justo una demanda muy alta, insatisfecha, de personas que necesitan una vivienda, pero que pues no logran comprar una vivienda o rentar una vivienda, como ya decíamos, pero al mismo tiempo también convive con este proceso donde cada vez se construyen más viviendas de un alto valor, ¿no? Hay distintas clasificaciones gubernamentales de acuerdo por ejemplo, a las sumas, que es lo que antes, como se medía los salarios mínimos, y categorizan las viviendas de acuerdo a pues su valor, de alguna manera, ¿no? Comparado con esta medida estándar que se va actualizando con año. Y el punto es que algo que estudiamos, por ejemplo, en una investigación Andrés de la Peña y yo reciente para el Infonavit, es que estas viviendas de valor bajo, que eran alcanzables de alguna manera para una población que gana el salario mínimo o algo similar, se han ido reduciendo al grado en que ya no se producen esas viviendas. Ya no existe ningún tipo, digamos, ya no hay construidas viviendas en los años ¿Son recientes. las de interés social? Que tienen algún tipo de interés social o, digamos, justo, vivienda social, ¿no? Y lo que está acaparando más parte de la oferta de la construcción de la vivienda son estos departamentos de mínimo 2,5, 3 millones de pesos, con 35 metros cuadrados, una habitación, si acaso, separada del área del sala de estar y demás. Y en realidad, además, hay que pensarlo también, que una vivienda simplemente de 3 millones de pesos en una configuración de un crédito estándar, 15 años, la tasa de interés de ahorita bancaria, pues tendrías que pagar cerca de 30,000 pesos al mes por hipoteca, significando que para que el banco te pueda prestar ese dinero tendrías que estar comprobando ingresos por el triple de esto, ¿no? Como 90,000 pesos. Así es. Entonces, si casi todas las viviendas están, los departamentos que se producen actualmente cuestan esos 3 millones de pesos y tienes que ganar 90,000 pesos para poder comprarlas, uno se pregunta quiénes son realmente esas personas que están pudiendo comprar todas las viviendas que se construyen, porque lo sabemos. Por ejemplo, en México, menos del 5% de la población gana más de 90,000 pesos. Entonces, ese menos del 5% de la población realmente está comprando las viviendas que se producen, o en realidad es más bien parte justo de un tema de especulación de precios, de una burbuja inmobiliaria que está produciendo viviendas que no necesariamente tienen consumidores finales ahí que las van a comprar, y que al final de cuentas, pues en algún momento esa demanda insatisfecha o esa oferta que no encuentra compradores, pues terminará reventando esa burbuja con las consecuencias que eso pueda tener. Que ya en alguna ocasión no sé si en un país, en España creo, se registró una burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando detonó todo esto, pues mucha gente perdió lo que había invertido, ¿no? Sí, y al final de cuentas es algo que, por ejemplo, también pasó de manera, pues a lo mejor no tan reciente, pero en la crisis financiera 2008-2009, justo su origen está en muchas viviendas que
se produjeron, se construyeron, se vendieron a personas que realmente no podían pagarlas y luego esa crisis de impago detonó en otras cosas. El tema ahí es que al menos esas viviendas sí se colocaron con consumidores que tal vez no las podían pagar, pero que las tenían. Algo muy extraño en las viviendas en México y que está pasando a nivel global también es que cada vez es más común que queden viviendas vacías por un tiempo largo, viviendas ociosas les llaman, y eso, digamos, uno se pregunta por qué le serviría a alguien que invierte en las viviendas tener vacía esta vivienda durante un tiempo. Lo que pasa es que les conviene más, por ejemplo, tener vacía un departamento en el que invirtieron por un año para poder venderlo al siguiente año, por ejemplo, en 30% más, que es algo que prometen las inmobiliarias, y que también hay que decirlo, no sería lo mismo si tal vez hubieran metido una familia inquilina durante un año que tal vez no se hubiera querido salir, que tal vez hubiera maltratado el los departamento. problemas legales, ¿no? Etcétera. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es la crisis inmobiliaria y de la vivienda de alquiler en México. Bueno, en este libro, Pobres porque quieren, 7 mitos de la desigualdad y la meritocracia, ¿cuándo sale, doctor? Sale a finales de octubre y justo, digamos, parte de esta... Básicamente, esta estrategia que estamos hablando ahora de hablar de los mitos que están relacionados con algunos de los temas de desigualdad, ahorita menciono algunos, y luego empezar a hablar de las realidades de esto, poner datos al respecto y también luego decir cómo se puede solucionar de alguna manera este problema, ¿no? Ahorita en el tema de la vivienda hablamos de las narrativas que legitiman esta problemática, los datos que muestran la realidad y luego podemos hablar también de las diversas soluciones que hay alrededor del mundo, pero eso mismo se hace también con los temas de educación, desigualdad de género, temas, por ejemplo, estos estigmas que hay sobre los beneficiados de los programas sociales o los estigmas que hay de que se supone que los pobres no pagan impuestos. Ese tipo de mitos son los que se tratan en el libro y bueno, lo decía ahorita, ya estará en librerías disponible a finales del mes de octubre. Muy bien. A ver, doctor, del tema de los costos de la vivienda. Hace algunas semanas circulaba por Avenida Américas, ahí por Plaza Patria más o menos, y vi un anuncio espectacular, se venta de departamentos, primera etapa, departamentos desde 10.7 millones de pesos, y dije, 11 millones de pesos un departamento, pues ¿de qué es? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, así están los costos. Tú mencionabas hace rato departamentos de 2, 3 millones, en este caso 11 millones seguramente habrá más caros, pero es lo que señala, ¿para quién se está construyendo? ¿Para qué sector de la población se construyen este tipo de departamentos? ¿Hay mercado? Yo insisto en este tipo de cosas. Sí, me parece que ahí es un reflejo muy claro de esto que le llaman globalmente, porque insisto que es un problema global, financiarización de la vivienda. Y es una palabra que a mí siempre me cuesta porque es un tanto confusa tal vez, financiarización de la vivienda, pero es básicamente este proceso en el cual más comúnmente se ve a la vivienda como un activo para invertir y no como un lugar para satisfacer una necesidad, que es la necesidad de tener una vivienda, de un techo y demás. Vivir ahí, ¿no? Vivir ahí. Justo el problema es que entonces esta idea de ver a la vivienda como un mecanismo de inversión, como un depósito de valor, tiene la misma característica que cualquier inversión y es que el inversor espera que aumente el precio del activo, el precio de la inversión, el valor cada vez de una manera más acelerada, pues de esa manera tendrá rendimientos más altos, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, cuando uno se pone a ver los anuncios que hay en cualquiera de las calles, avenidas en la ciudad, es que hablan justo de, están haciendo un desarrollo inmobiliario y dicen invierte en este desarrollo inmobiliario e incluso te dicen a veces te prometemos rendimientos del 15, 20 o 30% anual. Sí. ¿Qué significa que te prometa un rendimiento del 30% anual? Que están esperando que el valor de la vivienda crezca 30%. Suponiendo que esa vivienda en realidad haya encontrado, algún departamento de ese edificio, en realidad haya encontrado un inquilino, es interesante porque sería raro, digamos, que el inquilino haya entrado en el precio inicial de la inversión
y si aumentó 30% el valor del resto de las viviendas, pues uno pensaría que el rentero, la persona dueña del departamento estaría, digamos, interesada en que ese inquilino pues pague el nuevo valor de la vivienda, la renta, el alquiler, pues un 30% mayor, ¿no? Entonces, claro, es problemático esto justo porque quienes están esperando obtener rendimientos altos de estas viviendas no necesariamente tienen los mismos intereses que tienen pues las personas inquilinas. Esto también se asocia mucho, por ejemplo, ahora con el aumento tan fuerte de las viviendas rentadas o alquiladas en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Básicamente las que son rentadas por apps como Airbnb y demás, con fines, digamos, turísticos, muchos de ellos, ¿no? Que al final de cuentas, pues hoy te puede rentar a alguien un departamento una noche a $1,000 y en 6 meses a lo mejor lo puedes rentar a $1,300 y ya aumentaste justo ese 30% que se supone está aumentando el valor, cosa que no sería tan fácil hacer o lograr cuando es una vivienda que se está rentando en el largo plazo, lo cual al final de cuentas también modifica muchas cosas, modifica tanto los incentivos de los renteros a quien quieren rentar, tal cual, como incluso las construcciones. Muchas de las nuevas construcciones que se hacen, lo decía hace rato, son departamentos, por ejemplo, varios de los que están, los edificios departamentales que están construyendo alrededor del Parque Morelos, son de 30, 35 metros cuadrados que una familia de 3, 4 personas no podría vivir en ellos. Más bien, están muy adecuados para el turismo. Vivir ahí. Pues sí, la verdad es que, digamos, de acuerdo a las recomendaciones adecuadas de las viviendas de ONU Habitat, sí tendría que ser mayor el monto de metros cuadrados por persona. Y entonces, en realidad, se están construyendo departamentos, justo respondiendo a la pregunta con la que iniciamos. ¿Para quién se están construyendo esos departamentos? En gran medida, para los inversores, no para quienes quieren vivir esas viviendas, sino para los inversores, y por otro lado también para el turismo, para toda esta tendencia con Airbnb y demás, que en realidad pues justo son departamentos adaptados para ese fin y no necesariamente para las familias comunes que ocupan, que están demandando las viviendas en el país. Para los jóvenes, porque luego en el asunto de mercadotecnia, para comercializar estos departamentos o cuando menos para rentarlos, es que es la nueva forma de vivir, ¿no? Y los jóvenes se enganchan en eso. Ah, sí, es verdad. Y compran departamentos de 35 metros cuadrados, como tú dices, en $2 millones, o rentas de $15,000 en departamentos así de 35 metros cuadrados, porque es la nueva forma de vivir. Sí, y que justo lo importante a entender también es, muchas veces cuando se hacen estas críticas o estos argumentos que estamos mencionando, un contraargumento que llega es que lo que pasa es que todos los jóvenes quieren vivir, por ejemplo, en Ciudad de México dicen en la colonia Roma o en la colonia Condesa, en Polanco o en Guadalajara dirían, todos quieren vivir en la Americana, ¿no? Pero cuando estamos hablando justo de este aumento de los precios de las viviendas en Guadalajara, por ejemplo, que justo ha sido básicamente, se ha casi triplicado el valor durante los últimos 15, 14 años, la problemática es que no estamos hablando solo del valor de los departamentos, por ejemplo, las viviendas en la colonia americana, sino que el promedio de la zona metropolitana. Sí. Y lo que pasa es que justo si en la colonia americana, alrededor del Parque Morelos, pasan de un año a otro de 20,000 a 30,000 pesos las rentas, eso significa que también, por ejemplo, por decir algo, en Santa Tere también aumentan, y luego también no sé, en Mezquitán, y luego también en la Guadalupana, y se va expandiendo, y resulta, por ejemplo, también, otra vez mi colega Andrés de la Peña, que estudia mucho estos temas, encontraba cómo incluso, por ejemplo, en la Mesa Colorada, testimonios donde los precios de las viviendas que rentaban estaban aumentando de 50% de año con año. Claro, ese 50% tal vez es pasar de 2,000 pesos a 3,000 pesos la renta. Parece que 1,000 pesos no es mucho, pero para un hogar que vive en la Mesa Colorada eso es muchísimo. Entonces, el problema es que justo digamos, es una ola expansiva que si empieza con el aumento de los precios de las viviendas de inversión en áreas muy gentrificadas o en áreas con una demanda muy alta, eso se expande a toda la ciudad y termina impactando a todas las personas que la habitan. Sí. Un dato también, en el año 2005 se necesitaban, doctor, entre 70 y 80 años de trabajo para comprar una vivienda. Para el 2022 este indicador subió ya a 120 años. O sea, ya si uno quiere comprar, bueno, en 2022 si alguien quería comprar tenía que
pues prácticamente trabajar 120 años. Sí, que justo ahí, digamos, el tema es comparando los precios promedios de las viviendas con los salarios promedios, ¿no? Y entonces un salario promedio, pues solo podría pagar un precio promedio de la vivienda trabajando este número de años. Pero es interesante ese dato porque al final de cuentas, cuando decimos que en 2005 eran entre 70 y 80 años, Ajá. muestra también que no era fácil. No era fácil. No era fácil, y es un punto muy importante porque también otros contraargumentos es que dicen, es que siempre ha sido difícil comprar una vivienda, ¿no? Y, ok, tal vez no era la cosa más fácil, pero es una realidad que ahora es más difícil, ¿no? Me parece que eso es lo muy importante, y no solo es más difícil, es mucho más difícil, y en ese sentido, pues vale la pena entender qué es lo que ha pasado que, pues, digamos, en una misma sociedad como la mexicana, justo aun cuando ya 70, 80 años de trabajo eran los que necesitabas para pagar una vivienda promedio, ahora sea 120, ¿no? Entonces eso deja a un porcentaje de la población muy importante fuera, justo viviendo esto que mencionábamos antes. Sí. Bien, doctor, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, los precios de las viviendas y de los salarios promedios en el país durante los últimos 18 años pues han sido muy variados. En promedio, el precio de las viviendas aumentó 51% en términos reales, ya disminuyendo el tema de la inflación, mientras que los salarios promedios del país disminuyeron 21% su poder adquisitivo. Ahí la diferencia es de mitad y mitad, ¿no? 51 aumentó la vivienda, pero el salario en términos reales disminuyó también 21%. Esto hace, lo que mencionabas, muy complicado, ahora muy difícil adquirir una vivienda nueva sobre todo. Y yo recuerdo, y seguramente la gente que nos escucha y que nos ve recordará, bueno, cuando menos en mi caso, mi padre hace muchos años pues, fuimos una familia numerosa, él trabajaba para una empresa embotelladora, nada más, pero él compró un terreno y poco a poco fue afincando la casa, pero se hizo una casa propia, ¿no? Desde un principio, casi de recién que se casó con mi madre. Entonces, así se construían las viviendas. Era difícil, pero yo insisto, a lo mejor era muy fácil comparado con lo que es hoy, porque si una persona quiere construir así su vivienda, primero comprar el terreno, ¿en dónde lo compraría? Y el precio también de los terrenos están carísimos, y si lo quiere hacer así, pues tendría que ser prácticamente en la periferia de la zona metropolitana, ¿no, doctor? Sí, justo. Tal vez parte de la problemática es que el suelo disponible en zonas adecuadas de las zonas metropolitanas se agotó. Básicamente se agotó desde hace muchos años, y pues eso llevó a que a principios, por ejemplo, de este siglo, la estrategia fue empezar a construir vivienda social que fuera alcanzable para las personas trabajadoras en promedio, pero pues en áreas alejadas de la ciudad, ¿no? Esta estrategia de desarrollo urbano que construyeron, digamos, fraccionamientos, muchos de Tlajomulco son, digamos, emblemáticos al respecto, Chulavista, Santa Fe, o tal vez otro emblemático en Zapopan, Valle de los Molinos, que no necesariamente tienen los servicios adecuados que satisfagan las necesidades de quienes están viviendo ahí, ¿no? Entonces, en muchos casos también por eso hay vivienda que se construyó, que incluso algunos compraron y la digamos, no la ocuparon, pero en gran medida porque no les satisfacía la necesidad que tenían. Todas las problemáticas que tenían esas viviendas, esos fraccionamientos, pues aumentaron, ¿no? Y justo lo que tenemos en el estado de Jalisco es que al mismo tiempo que tenemos todas estas problemáticas que ya dijimos de demanda insatisfecha y demás, también tenemos 14% de las viviendas vacías, desocupadas, en gran medida justo por estas problemáticas de que no llenaron los servicios adecuados. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado también es bien interesante cómo en ese caso que mencionas propio, ahí el giro que es importante es ya no estar pagando renta, ¿no? El momento, la edad en la que puedes ya dejar de pagar renta y más bien todo lo que puedas invertirle, ya sea que es un terreno y tiene un cuartito y le puedes ir haciendo más o cualquier, digamos, estrategia similar, pues al final de cuentas lo que ganas va para construir esa vivienda, ¿no? Y lo comparo con la actualidad donde pues hay personas que duran
hasta los 30, 40 o más años, pagando diariamente, mes con mes, la renta. Y es bien interesante porque en memes que hay en redes sociales dicen, pues yo trabajo, de las 8 horas que trabajo, 2 horas de mi trabajo van directamente, lo que produzco con esas 2 horas de trabajo van directamente al rentero, al casero, ¿no? 2, 3, 4 horas, dependiendo cuánto es el porcentaje que pagan sobre sus ingresos. Y entonces la problemática es que ahí, mientras más tiempo están pagando al casero, más se está ensanchando esa brecha entre esta clase de personas capitalistas, al final de cuentas, que son dueñas de las viviendas, de viviendas que rentan y que están incrementando su inversión, incrementando, digamos, su acaparamiento al respecto, incrementa más esa brecha sobre las personas, pues, que al final de cuentas tienen que estar dando su dinero a un rentero para poder vivir y sobrevivir, básicamente, ¿no? Entonces, sí, eso de hecho le llamo el gran despojo en el libro, porque es esta idea donde cada vez mayor porcentaje de las viviendas están concentradas en pocas manos, un mayor porcentaje de personas, jóvenes la mayoría, pero de personas en general, tienen que pagar mes con mes renta, y eso pues va ensanchando esa brecha donde los que acumulan viviendas pues van a seguir invirtiendo en más viviendas y van a ir acumulando un mayor porcentaje de las viviendas. De hecho, está el dato interesante que según se menciona en el libro, doctor, entre 2018 y 2020, en el transcurso de 2 años, el 10% más pobre de los hogares en el país, de los inquilinos, pasó de dedicar 42% a 51% de sus ingresos precisamente al pago de alquiler. Es decir, que ellos están trabajando 15 días y esos 15 días van directamente para quienes les rentan la vivienda. Y de los ingresos de los otros 15 días apenas para vivir. Apenas para vivir, y recordemos que cuando estamos hablando del 10% más pobre de la población en México, estamos hablando de un grupo poblacional que gana alrededor de 1,800 pesos por persona al mes, ¿no? Que eso, pues dividido al día, son un poquito más de entre 50 y 60 pesos al día, ¿no? Entonces, que la mitad de eso se vaya al alquiler y la mitad de eso te quede para poder sobrevivir es un dato muy grave. La realidad es que también un gran porcentaje de esos hogares, por lo mismo, pues más bien viven en viviendas que son propias de alguna manera, pero que están en estos famosos, digamos, espacios de la ciudad no legalizados, ¿no? De alguna manera. Entonces, porque pues no pueden pagar una renta en algún otro, irregulares. ¿No? Irregulares. Exactamente, porque no pueden pagar una renta. Al final de cuentas, si quienes sí la pagan, pues pagan este porcentaje sumamente importante. Y al final de cuentas, otra vez eso incrementa la vulnerabilidad y la pobreza de esos hogares que ya de por sí estaban en pobreza. Entonces, al final de cuentas, se vuelve un ciclo vicioso, donde ahí lo que vemos que está completamente ausente es el tema del Estado, ¿no? Y eso es bien interesante. O sea, todo esto hemos hablado, el mercado, las problemáticas del mercado inmobiliario y demás, pero uno se preguntaría, ¿dónde está el Estado ahí? Que sea más allá de lo que pasa más comúnmente ahora, más allá de poder posibilitar que pidas un crédito con el Infonavit y puedas comprar una vivienda, ¿no? ¿Dónde está el Estado más allá de posibilitar dar créditos para las personas que necesitan esas viviendas? Sí, porque el Estado prácticamente dejó de construir vivienda de interés social, ¿no? De hecho, el Infonavit pues, casi ni lo hace, ¿no? Al contrario, lo que hizo el Infonavit, y seguramente por este fenómeno, fue incrementar los montos de los créditos que te otorga a ti como trabajador, para que puedas adquirir una vivienda que esté más o menos dentro de los rangos del mercado inmobiliario. Sí, justo, digamos, desde una narrativa más popular, dirían que los años del neoliberalismo modificaron esa estrategia del Infonavit e hicieron justo que se convirtiera en una entidad financiera que te presta dinero y, como dices, cada vez pues un poco más de dinero porque pues son más caras las viviendas, ¿no? Pero no construye vivienda, algo que es más una, digamos, una característica, una responsabilidad de los gobiernos locales es planear el desarrollo donde debería haber vivienda social, donde debería haber vivienda, digamos, un poco más alta y vivienda de lujo. Y eso es algo que también de alguna manera renunciaron los gobiernos locales. Hay estrategias del gobierno local en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, los distintos municipios que han buscado, se supone, repoblar el centro, por ejemplo, del centro histórico, con vivienda social, pero luego uno se encuentra que esa vivienda social son justo departamentos de 2 millones de pesos con 30 metros cuadrados y además de un edificio de desarrollo
inmobiliario que autorizaron, de 100 departamentos, 10 departamentos están dirigidos a eso, a esa vivienda social, y las demás están justo en 4 o más millones, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el Estado dónde está más allá, otra vez, de posibilitar créditos y de medio planear el desarrollo urbano de las ciudades en lo local? La realidad es que a nivel global, pues las posibilidades de dónde puede intervenir el Estado son mucho mayores que lo que pasa aquí, y además, digamos, moldea de forma distinta una noción que existe muy interesante en México, que no necesariamente sucede en otros países, en la cual la única idea que tenemos de tener garantizada una vivienda es a través de la compra. Porque justo, dado que no existe el Estado en nada de vivienda social, sistemas de alquiler y nada que dé el Estado, pues puedes acceder a la vivienda solo de forma mercantilizada, es decir, comprando o rentando una vivienda. Y si la rentas, pues muy probablemente, dado que tampoco hay Estado que, digamos, que ponga directrices de cómo se debe dar de una manera muy detallada digamos, esta relación rentero-inquilino, pues no quieres depender de que de repente el rentero te pueda subir de un día a otro 50% la vivienda, o que te saque sin ningún tipo de razón real. Entonces, pues por eso la única opción es comprar, ¿no? Es la que conocemos de forma tradicional como el acceso garantizado a la vivienda en México, comprando. Y pues la realidad, insisto, es que a nivel mundial existen un montón de otras maneras, tanto vía el mercado o pues a través de alguna manera con el Estado. Bien. Muy bien, gracias, doctor. Permítenos, vamos a hacer una pausa, ya volvemos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, hay algunos datos interesantes. Cada vez se construyen menos unidades de viviendas en el país. De hecho, entre 2015 y 2016 se habrían construido 565,000 viviendas nuevas frente a 300,000 que se construyeron entre el 2021 y 2022. También es cada vez menos diversa la vivienda que se construye. En los términos de vivienda popular, tradicional y media, alcanzaban tan solo el 44% del total de viviendas construidas. Este porcentaje pasó pues básicamente al 2023. En esto, 44%. Se construye menos, doctor, pero al parecer, dentro de las reformas recientes que se aprobaron y que se van a hacer dentro del Infonavit, hay un programa que me parece interesante y los comentas. El Infonavit parece que se va a dedicar ya a construir, no construye, pero va a empezar a construir, a rentar vivienda, y esa vivienda que construye el Infonavit va a ser con opción a que el inquilino que la rente la pueda comprar. ¿Qué sabes de este programa? Sí, me parece que es el reflejo de un cambio que está habiendo. Ya hicimos todas estas críticas de la era neoliberal en términos del papel del Estado respecto a la vivienda. Y recientemente, respecto a estas críticas, ha habido propuestas de empezar a virar de alguna manera esta posición del Estado donde realmente pueda regular la vivienda, ¿no? Entonces, justo un ejemplo de estos es la reforma constitucional que propuso presidente López Obrador desde febrero de principios de este año, junto con el paquete de reformas constitucionales. Esta no se ha aprobado todavía, pero la propuesta es básicamente que el Infonavit pueda construir vivienda, por un lado, lo cual es muy bueno, que pueda tomar nuevamente rectoría e impactar en términos de la vivienda que se está construyendo. Pero por otro lado, y me parece más interesante, empezar este programa de alquiler social, donde, por un lado, eso tiene muchísimo que no pasa en México, que el Estado pueda rentarte una vivienda, ¿no? Entonces, eso es algo buenísimo, que el Infonavit pueda rentarnos una vivienda. Tiene otra característica, que es, como máximo, se supone que el costo de la renta no superará el 30% de los ingresos del hogar, lo cual es básicamente... Como lo señala ONU Habitat, así lo señala ONU Habitat. Exactamente, así lo señala ONU Habitat. Y por otro lado, como bien decías, después de, ahorita se me fue, son 10 o 15 años, tendrá opción el hogar tendrá opción a comprar la vivienda. Podrá comprarla. Ahí es donde tal vez el detalle, a mi parecer, y al parecer de otras personas que compartimos esta visión, no necesariamente es lo más adecuado, porque otra vez nos regresa esta idea tradicional, digamos, viene de ahí, de esta idea tradicional en la cual, para que tengas una vivienda garantizada en México, tu idea es que tienes que ser el dueño propietario de la vivienda, ¿no? El problema es que
Cuando estamos hablando de alquiler social, estamos hablando de una vivienda que está desmercantilizada. ¿Qué significa eso? Que no forma parte del mercado inmobiliario. Cuando te la venda el Infonavit dentro de 10 o 15 años, el problema sería que podría ser nuevamente una mercancía y tú podrías, pues como dueño y propietario de esa vivienda, podrías con toda la libertad pues vender esa vivienda, ¿no? Y esa vivienda, al venderla nuevamente, dejaría de ser parte del parque, digamos, habitacional que forma parte del Estado, por un lado, de vivienda social, y por otro lado, pues podría volverse a someter a estas problemáticas del mercado inmobiliario, donde puede usarse para inversión, puede ser parte de la vivienda ociosa que se deje vacía para subir los precios, etcétera. Todo lo que ya hablamos hace rato. Entonces, es bueno, por un lado, pero tiene esa problemática de volver a pensar en concebir como mercancía la vivienda después de un tiempo, y además un problema muy grande, pues es que está dirigida a quienes son parte del Infonavit. Y como sabemos, pues cerca de la mitad de la población no tiene acceso a seguridad social y al Infonavit. Claro, así es. Entonces deja de lado, digamos, a los hogares más pobres y pues al mismo tiempo los que más necesitan la vivienda. Pero al final de cuentas me parece un avance en términos de empezar a imaginar formas donde el Estado puede intervenir en términos de sistemas de alquiler social o de vivienda social. Ahora, ¿el Estado debería regular y participar tratando de regular este mercado inmobiliario en México? En otros países, ¿cómo lo hace el Estado? Mencionabas ahorita en el corte Singapur, por ejemplo, ¿cómo maneja este tema? Sí, el caso de Singapur es bien interesante porque, como conocemos, Singapur es un territorio sumamente pequeño, ¿no? Entonces, de algún momento se dieron cuenta que si dejaban eso al libre mercado, pues iba a llegar un momento en donde los precios de viviendas iban a ser exageradísimos, que nadie podría vivir en el país. No, los precios van a ser como en Jalisco. Que va a ser como Jalisco, entonces hay que hacer algo, ¿no? Ejemplo, sí. Y luego no va a vivir nadie en Singapur, que es un poco lo que está pasando en las zonas centrales de la ciudad en México, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, el Estado se hizo dueño del suelo, digamos, compró suelo, comenzó a construir vivienda y ahora cerca de 80% de los hogares en Singapur viven en viviendas que son propiedad del Estado. Son sistemas de alquiler social y además es bien interesante porque tienen, digamos, uno se podría preguntar, ¿qué tan diferente es que tú seas dueño de tu vivienda a que el Estado de Singapur, bueno, el país de Singapur, te renta una vivienda con contratos de alquiler a 99 o 999 años el contrato de alquiler? Básicamente, que te den un contrato a 99 años significa que tú vas a poder vivir en esa vivienda siempre. Es prácticamente el dueño, ¿no? Es el dueño. El único problema es que no la puedes vender. Claro. Esa es la gran diferencia. Es una vivienda desmercantilizada, pero que tú tienes completa garantía de que puedes habitarla para siempre, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas de empezar a concebir que el Estado puede ser parte de, digamos, de los propietarios de las viviendas y al mismo tiempo todos los beneficios que tiene desmercantilizarla, es algo que sucede, lo decíamos, en muchos países. Hay otros países europeos donde tal vez no es 80% del parque habitacional que es propietario del Estado, pero sí es 30%, 40%, en países que conocemos muy bien, como España, Países Bajos, mismo Reino Unido, etcétera. De hecho, cuando, por ejemplo, me comentaba hace poco una llamada un colega que vive en Reino Unido, que allá cuando hablan de rentar una vivienda, las personas suponen que es una vivienda propiedad del Estado. Le llaman rentar privado cuando, digamos, le tienen que poner el apellido privado para entender que es una vivienda que te va a rentar una persona privada y no el Estado. Digamos, eso reflejando lo común que es que tú le estés rentando al Estado, ¿no? Entonces, es una de distintas maneras o estrategias que se utilizan en otros países y justo hablábamos hace rato, antes de entrar al programa, del tema del control de precios, que también es algo muy debatido respecto al control de precios que pueda haber sobre las viviendas. Por ejemplo, en Países Bajos tienen un sistema donde el gobierno, por zonas, digamos, zonificado, determina con distintas características cuál debería ser el precio máximo que no deberían superar las viviendas de acuerdo a distintas variables, ¿no? Entonces, es algo que pasa allá, que es muy, digamos, muy exitoso y que en México, dado que tenemos este miedo al control de precios, digamos, incluso al socialismo y al comunismo y demás, pues no se toma en cuenta o no se debate este tipo de medidas, pero pues nadie diría que Países Bajos es un país comunista, ¿no? Pero al final de cuentas, toma en cuenta este tema también de controlar de alguna manera los precios,
pues porque saben o entienden que si no hacen eso, pues también habrá un momento en que nadie pueda vivir en estas zonas, ¿no? Sobre todo lo hacen en zonas que son, digamos, que están en peligro, por decirlo de alguna manera, de gentrificarse, ¿no? Que es algo que también pasa cada vez más comúnmente en México, estas zonas que se están gentrificando, que los precios de las viviendas suben de una manera muy alta, y pues justo el término gentrificación implica que expulsa a la población, el desplazamiento de las poblaciones que ya vivían en estas zonas, ¿no? Es algo que, por ejemplo, se habla mucho en la zona de la colonia americana en Guadalajara. Bueno, que ahora es el barrio mágico, ¿no? Y que ahora es el barrio mágico. Ya hace 2 años había salido este artículo que decía que era el más cool del mundo, y ahora no solo es el barrio más cool del mundo, sino que es el primer barrio mágico del país. Y pues justo las personas que habitan la colonia americana tienen su propio colectivo, y se mencionan muy preocupadas por esta iniciativa del gobierno de nombrar como barrio mágico a la colonia americana, sin necesariamente, digamos, la anuencia de las personas que la habitan, de quienes, ¿no?, viven ahí. Entonces eso demuestra justo, comparado este control de precios, buscando que no se gentrifique las zonas, comparado con esto que está pasando en México de promover el turismo en lugar de promover digamos, el bienestar de las personas que lo habitan, pues comparamos eso y son claras las diferencias entre ambas estrategias. Muy bien, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, estamos ya en la parte final y bueno, algunos datos: el 69% de la nueva vivienda que se construye en la zona metropolitana pues es vertical, y en tanto que la renta, el costo de la renta de departamentos en la zona metropolitana pues registra alzas mayores al 100%, incluso datos del INEGI estatal, del IEG Jalisco, y bueno, básicamente esto hace que los jóvenes pues han optado por vivir con roomies precisamente para poder pagar los altos costos de las rentas. En la Ciudad de México, para precisamente ponerle freno al tema de las excesivos alzas al alquiler, se pusieron límites al incremento. No deberá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México. ¿Qué te parece esta medida, doctor? ¿Sería adecuada para aquí frenar un poco, ponerle, no frenar, sino ponerle como un tope al alza anual de las rentas de los departamentos? Sí, me parece un avance, digamos, un primer paso muy importante. Falta más, pero ahorita voy a eso, pero digamos, ¿en qué sentido es un primer paso importante? En el sentido en que cada vez es más común, justo que lo decíamos, que a la renovación del contrato se incrementa de una manera importante la renta, ¿no? El alquiler. En la Ciudad de México ya tenían un tope de 10%, que no existe en Jalisco, por ejemplo, porque esto lo rige, punto importante también, esto lo rige el Código Civil de los estados, porque se ve de alguna manera como una relación mercantil. Y eso es algo que también dentro de las propuestas de quienes trabajamos estos temas, decimos que debe cambiar. En otros países existen leyes inquilinarias tal cual, que sacan el tema de la relación mercantil entre rentero e inquilino, lo sacan del Código Civil y más bien lo pone una ley que entiende que hay derechos involucrados, como el derecho a la vivienda ahí, y también los derechos de propiedad de los renteros, ¿no? Entonces, punto importante es justo que en Jalisco no existe ni siquiera este tope que ya había en Ciudad de México de 10%, y en la Ciudad de México entonces lo que hicieron es además llevar ese tope un poco más abajo al tema de la inflación. Es importante, me parece que es un primer paso muy adecuado, y al mismo tiempo algo que tal vez pasó un poco menos en los reflectores cuando se aprobó esto, es también que se creó o se ordenó la creación de un padrón donde se supone que los renteros van a tener que inscribir la información sobre el contrato de alquiler que están teniendo. El tema y la crítica que había es que no se pedía que fuera obligatorio, digamos. O sea, se supone que es obligatorio, pero pues no hay ningún tipo de mecanismo coercitivo que haga que sea obligatorio, ningún tipo de castigo si no registras el De hecho, la obligación es que lo registre 30 días después de que firme el contrato con el inquilino, ¿no? Entonces, el propietario
tiene que ir a registrar su contrato. Exactamente, y eso es muy bueno por un lado, digamos, por el lado de tener más información. Y de hecho, ahí me voy a regresar un segundo a esto que mencionabas de los datos del IEG, de nuestro INEGI en el Jalisco, porque son datos muy interesantes que aquí tiene esta institución en Jalisco y que, por ejemplo, en Ciudad de México no tienen. Son datos gubernamentales generados a partir de, digamos, de un scrapping, de estar bajando información de plataformas de renta de vivienda en Internet, bajan la información y claro, tiene el problema de que son solo basados en anuncios de Internet y no en otro tipo de información que pueda haber al respecto. Pero la principal problemática y que está tratando de salvar de alguna manera muy interesante el IEG en Jalisco es que no hay información gubernamental sobre los contratos de alquiler, sobre porque el Estado está ausente prácticamente. Porque el Estado está ausente, efectivamente. Y entonces el problema es que, digamos, ahí que entre esta idea en Ciudad de México de crear este padrón, tal vez en algún momento quiero creer que lo harán obligatorio. Ahorita todavía no es obligatorio. Bueno, es obligatorio, pero digamos, insisto, no tiene ningún mecanismo coercitivo al respecto para hacer que sea más realmente vinculante todavía. Sí, entonces, pero al final de cuentas es un paso adelante. Entonces, me parece que otro de los temas que valdrá la pena debatir en México es cómo tener más información sobre los contratos de alquiler, pero también sobre digamos, lo que existe en México como el registro público de la propiedad, que al final de cuentas supone que cualquier dueño de una vivienda, pues la información de que es dueño es pública, ¿no? Pero cuando uno quiere ir a revisar esta información al registro público de la propiedad, se encuentra con muchísimas trabas, con muchísimos obstáculos, siendo que en otros países, por ejemplo, apenas me tocó ver en Berlín la exposición de un colega que hizo una investigación que se llama ¿Quién es dueño de la ciudad? Y lo que pasa es que allá pueden pedir a transparencia, pueden pedir todo el padrón de los propietarios de las viviendas de toda la ciudad y con eso pueden analizar pues cuántos dueños, por ejemplo, hay una empresa Deutsche Wohnen se llama, que es dueña de más de 100,000 departamentos en la ciudad de Berlín, ¿no? Entonces, no sabemos si eso pueda pasar aquí o no, porque aquí... Pues yo creo que ya no va a pasar y no se va a poder, doctor, porque ya van a desaparecer el INAI también. Pues ese es el problema justo, que de aquí no podemos acceder a esa información y también ahí, digamos, hay un paso que valdría la pena tomar en el país. Pero bueno, volviendo justo al tema de los topes en el incremento a la renta, me parece que la mayor problemática ahí, más allá de las que ya mencioné, es que algo que sí podría ser un rentero allá es que si no está registrado en este padrón, pues puede acabar el contrato de arrendamiento con un inquilino, decirles que se vayan, un mes después rentárselo a otra persona y a esa persona se los puede rentar 100% o 200% mayor el precio de alquiler que lo que se lo rentaba a la persona anterior, porque se supone que la normativa es para renovaciones de contrato. Entonces, mientras no se lleve una vigilancia estricta con este padrón que van a crear, va a simular pues, un contrato a 12 meses cuando en realidad va a ser de un mes y va a sacar ese inquilino. Exactamente. Entonces, ahí hay problemáticas que tiene, pero bueno, al final de cuentas, si queremos ver el lado bueno, me parece que se está tomando en cuenta a la población, sobre todo a la población joven, enojada con los temas de la crisis inmobiliaria. Ha habido manifestaciones en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, en Oaxaca, en diversos lugares donde los jóvenes dicen: queremos que se resuelva este tema del acceso a la vivienda porque es un derecho, ¿no? Y pues los candidatos, los políticos lo están empezando a tomar en cuenta, tal vez no de la manera más adecuada, de la manera más informada y más eficiente, pero me parece que hay pasos adelante en que la temática ya es popular. Hay un candidato que lo tomó, ¿no?, con su campaña, pero perdió. Sí, exactamente. Bueno, está impugnada la elección, pero sí, digamos, lo tomaron en cuenta. O sea, los candidatos, incluso también del partido contrario al que estás mencionando justo ahora, también lo tomaron en cuenta. Habrá que ver cuál es la mejor estrategia que están planteando y cómo mejorarla, y que ojalá y tomen en cuenta a todos los investigadores, las investigadoras de la sociedad civil que trabaja este tema. Pero al final de cuentas ya es un tema popular, ya es un tema que no van a poderse seguir escapando en los gobiernos respecto a hacer algo al respecto. Ojalá y lo hagan de la manera más adecuada. Eso va a ser lo importante. Sí. Muy bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues, ¿tus conclusiones sobre el tema, doctor? ¿Esas serían básicamente, o puedes ahondar un poco más? Si hay tiempo todavía. Sí, de hecho, 3 minutos. Ok, muy bien. Entonces, tal vez decir justo que, bueno, siguiendo esto de que ya es un tema que está en la narrativa pública y en el debate público, me parece que lo importante va a ser tratar de empezar a entender que, primero que nada,
que lo más primordial en cuanto a la vivienda es que es un derecho, ¿no? En los carteles y las manifestaciones que se hicieron en estas ciudades que mencionaba, justo ponían la vivienda es un derecho, no una inversión, ¿no? O no una mercancía. Y me parece que es importante empezar porque pues venimos, insisto, de todas estas décadas de neoliberalismo, de individualismo, de meritocracia, donde creemos que pues aun cuando sea un derecho, a ver, muchas críticas nos dicen que, incluso el expresidente municipal de Guadalajara respondió de esta manera a una manifestación. Que trabajen más, ¿no? Que trabajen más, que si quieren vivienda, que trabajen, ¿no? Y esto, pues, por un lado, denota tanto la irresponsabilidad del Estado al respecto, que pues digamos es una vivienda y aun cuando alguien no trabajara debería tener acceso a una vivienda. Eso, o sea, todas las personas tienen un derecho a la vivienda independientemente si trabajan o no. Pero lo peor es que sí trabajan y aunque trabajan no les alcanza, ¿no? Entonces creo que empezar a ver este tema de una manera distinta, con una visión distinta, donde el Estado debe ser el rector en el tema de la vivienda y se tiene que poner en el centro que es un derecho para todas las personas y ojo también para todas las personas y no para todas las familias, que ahorita en la Constitución estuvo ese debate sobre que se garantizaba solo el derecho a las familias, no a las personas, como el resto de los derechos humanos. Se tiene que empezar a ver de manera distinta y a partir de que se vea de una manera distinta tendrán que empezar a ejercerse las políticas públicas que de alguna manera desmercantilicen el acceso a la vivienda y regulen el mercado de la vivienda, pues para que no va a ser algo en el corto plazo, pero que en el mediano plazo pues todos tengan un acceso a una vivienda adecuada también. Sí, y a un costo razonable. A un costo razonable y que justo no tome 15 días del salario mensual que estás teniendo, sino que sea un costo adecuado y sobre todo, pues si es desmercantilizado, pues que sea más bien un parte de los servicios y los bienes que da acceso el Estado, tanto como los da la educación pública o da la salud pública, ¿no? Que fuera también la vivienda pública, pues para quienes la necesiten y para quienes quieran ir por ese lado. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, coordinador del Observatorio de Desigualdades del CUCH. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.